Esta aterradora historia tiene lugar en los rincones más oscuros de Rumanía, donde una joven monja se ha quitado la vida en circunstancias misteriosas. Para investigar este inquietante evento, un sacerdote con un pasado embrujado y una novicia en el umbral de sus votos perpetuos son enviados por el Vaticano para descubrir la verdad. Veremos qué pasa. Te recomiendo ver esta película en compañía de alguien, porque después de verla no querrás dormir solo. Pero vean la película. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, y si te gustó el video no olvides dejar tu pulgar arriba. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen su crucifijo y un poco de canchita, comenzamos. La película comienza con una escena ambientada en 1952 en Rumanía, donde vemos a dos monjas caminando por un pasillo muy oscuro. Una de las monjas lleva una llave que usará para abrir una puerta que conduce a una antigua cámara. Una de ellas decide entrar a ese lugar mientras que la otra se queda esperándola, pero cuando la monja entra en la cámara ocurre algo muy espeluznante. Resulta que la monja sale de ese lugar repleta de sangre y parece ser que hay una presencia maligna que acecha dentro. La hermana Jessica, que es la monja herida, le entrega a la hermana Victoria una llave para que pueda huir de ahí lo más pronto posible. Victoria corre de ese lugar y luego vemos al final del pasillo a otra monja cuya apariencia física no parece pertenecer a una figura humana. Aterrorizada por esto, la hermana Jessica se coloca frente a un acantilado y se sacrifica para evitar que esta entidad maligna salga de ese lugar. Al día siguiente vemos a un chico llamado Frenchy, quien todos los meses le suministra provisiones a las monjas, pero al llegar observa con miedo el cuerpo de la hermana Victoria colgado frente a la puerta del castillo. Ahora nos trasladamos a Roma y acá conocemos al padre Burke. Él es un sacerdote con experiencia en fenómenos paranormales y en esta ocasión es asignado por el Vaticano para investigar el caso sobre la misteriosa muerte de la monja Victoria en el monasterio de Carta. Pero no irá solo, porque lo acompañará la hermana Irene, una noviciada que aún no ha tomado sus votos perpetuos. El Vaticano cree que hay algo muy extraño sucediendo en el monasterio y quiere que el padre Burke y la hermana vayan a inspeccionar la situación. Al llegar al monasterio, el padre y la hermana son recibidos por Frenchy, el aldeano local que encontró el cuerpo de la monja muerta. Frenchy explica que la encontró colgada de una soga fuera de la abadía. Irene le pide que los lleve hasta ese monasterio y él decide llevarlos en su carroza hasta aquel lugar. En medio del camino, el caballo deja de moverse, así que les toca bajarse y continuar a pie. Durante el viaje llegan a un cementerio lleno de crucifijos que impactaron bastante a la joven noviciada. Mientras tanto, Frenchy les cuenta que los aldeanos que viven cerca de ese lugar están muy asustados por las cosas que suceden en ese monasterio. Poco antes de llegar, el joven les dice que escondió el cuerpo de la hermana Victoria en un sitio en donde guarda sus provisiones, de tal manera que nadie pudiera encontrarla. Una vez adentro logran ver que un cadáver cambió de posición y cuando se acercan encuentran una llave que les resultará útil después. A continuación llegan a una recámara en donde se reúnen con la abadesa, una mujer que cubre la totalidad de su cuerpo, quien les hace varias preguntas a los tres. Burke le pide reunirse con las monjas de ese lugar, pero aquella mujer le niega la solicitud. Según ella, durante las noches las monjas tienen un voto de silencio, así que deben esperar al día siguiente. Irene y el padre Burke se quedan en el lugar, pero le dicen a Frenchy que regrese a su casa, ya que él no puede permanecer allí. Así que el chico se retira del lugar y camina por el bosque en busca de su carroza. Sin embargo, logra ver a lo lejos algo que lo deja atónito. Se trata de una mujer vestida de monja cuya mirada aterradora espanta al pobre Frenchy. El chico sale corriendo de ese lugar, pero para su mala suerte se topa con el cuerpo colgado de la hermana Victoria, quien hace que Frenchy caiga al suelo muy atemorizado. Él se levanta, extrae una cruz que estaba pegada en el suelo y escapa de ese lugar. De regreso en el monasterio, vemos al padre Burke cenando con Irene y ella le cuenta que tiene la capacidad de tener visiones. Burke se muestra sorprendido y le dice que él también conoció a un chico llamado Daniel que poseía esa misma facultad, pero por desgracia tuvo que hacerle un exorcismo y el joven murió en el proceso. El sacerdote le confiesa a Irene que él siempre se siente culpable por haber realizado tal acción y que nunca se podrá perdonar por ello. Cuando los dos se fueron a dormir, el padre Burke escucha un sonido que lo despierta. El sacerdote se levanta y al asomarse por la ventana logra ver a un niño alejándose del lugar. Burke sale en dirección a donde estaba el chico y cuando lo encontró lo reconoció inmediatamente. Se trataba justamente de Daniel, el chico al que había exorcizado anteriormente. De la boca del chico sale una gigantesca serpiente que asusta mucho al padre, quien termina cayendo a un agujero con un ataúd en su interior. Por alguna razón, esta se cierra y el sacerdote queda atrapado. Irene, por su parte, tiene un mal presentimiento y sale de su habitación revisando el lugar. Mientras ella alumbraba la lámpara en el pasillo, podemos ver una silueta aterradora vestida de monja observándola por atrás. Luego, Irene llega al lugar en donde rezan las monjas y en ese momento mira una sombra que se aproximaba a ella. Segundos después, algo muy espeluznante la toma del hombro y esto la asusta bastante.
bastante, por lo que sale corriendo aterrada de ese lugar, y mientras estaba fuera del monasterio escucha el sonido de una campana ubicada en el cementerio. Cuando la chica llega a ese lugar se muestran unas visiones en su mente que le indican la tumba en donde estaba atrapado el padre. Ella consigue llegar a su ataúd y lo rescata, pero después Irene y Burke ven un cadáver en el féretro y a su lado se encuentran varios libros, así que deciden tomarlos para leerlos. Cuando el padre Burke y la hermana Irene comienzan su investigación, encuentran pistas que los llevan más profundamente en los oscuros secretos de la abadía. Mientras Burke leía el libro, se entera de que Balak, la monja demonio, es una entidad poderosa que busca poseer a los vivos y desatar el caos sobre el mundo. Este demonio usa el miedo y la manipulación para aprovecharse de los vulnerables y débiles de voluntad. Inmediatamente las puertas en donde él estaba se cierran solas. Paralelamente, Irene conversa con una monja que le cuenta la historia de ese monasterio. Al parecer, ese lugar fue construido por un duque que buscaba utilizar el monasterio para tener contacto con el inframundo. Pero justo cuando estuvo a punto de conseguirlo, los caballeros templarios llegaron y consiguieron bloquear esa entrada al inframundo a través de un objeto que poseía la sangre de Jesucristo. Luego de eso, el monasterio pasó a ser propiedad de la iglesia y desde entonces las monjas rezan todos los días, pero durante la Segunda Guerra Mundial un bombardeo soviético hizo que la grieta se abriera de nuevo, liberando a Balak. Volviendo con el padre Burke, él consigue una salida gracias a un mapa, pero la monja con el cuerpo tapado le dice que eso no es posible. No obstante, él le pregunta cuál es la función de la llave y en eso descubre que esa mujer en realidad estaba muerta. De regreso con Irene, ella se despierta a medianoche y escucha una voz que la hace caminar hacia un pasillo oscuro. Cuando llega al final, se trata del mismo lugar que vimos al inicio de la película. Ahí Balak hace su aparición. El demonio trata de instarla a ir hasta ese sitio, pero ella se niega a hacerlo y huye. Por fortuna, es rescatada por una monja que la toma por detrás. Mientras tanto, Burke se encuentra con Balak, quien tomó la forma de Daniel para atormentarlo por lo que hizo en el pasado. Por suerte, el sacerdote consigue escapar de ese lugar. Ahora nos encontramos en una capilla con Irene rezando junto a otras monjas que la rodean, pero mientras se lleva a cabo la oración, las monjas son atacadas mortalmente por alguna entidad del más allá. Burke se topa con el cadáver de la monja Victoria, quien estuvo a punto de asesinarlo, pero por suerte apareció Frenchy, quien decapita el cuerpo de la difunta hermana salvando al padre Burke. Nuevamente en la capilla vemos a Irene arrodillada rezando, pero justo en ese momento llega Frenchy y el padre. Ella les dice que rezando podrán detener al demonio, pero lo que Irene no sabía es que todas las monjas con las que tuvo contacto no eran reales. Adicional a ello, descubren que la hermana Victoria se quitó la vida para evitar que Balak se apoderara de su cuerpo. A medida que profundizan en el misterio, el padre Burke y la hermana Irene descubren una cámara oculta debajo del monasterio. En el interior encuentran una reliquia que potencialmente puede desterrar a Balak de vuelta a su lugar de origen. Sí, se trata del mismo objeto que posee la sangre de Cristo que utilizaron los templarios en el pasado para sellar el lugar. Sin embargo, primero deben enfrentar sus propios miedos y confrontar al demonio de frente. Al salir, caminan por un pasillo en donde son atacados por unas monjas que no poseen rostro y esto hace que se separen. Pero a Irene le toca lo peor porque cayó justo sobre un pentagrama. Frenchy la encuentra y al acercarse a ella descubre que Balak se apoderó de su rostro, pero gracias a la sangre de Cristo consigue expulsar al demonio del cuerpo de Irene. Balak ataca a Frenchy y lo toma del cuello, adentrándole una serpiente en la boca. En ese momento aparece Burke, pero es atacado por una serpiente que le muerde el rostro dejándolo ciego de un ojo. En una batalla culminante, el padre Burke y la hermana Irene se enfrentan a Balak en un intento desesperado por salvarse y evitar que el demonio cause estragos en el mundo. El demonio trata de ahogar a Irene en el agua y justo cuando todo parecía perdido, la joven escupió sobre el rostro de Balak lo que le quedaba de la sangre de Cristo. Así es como se forma un remolino sobre el agua que absorbe al demonio y lo encierra por fin en el inframundo. Después, Frenchy rescata a Irene y le revela que su verdadero nombre es Boris. Posteriormente consiguen salir de ese monasterio y vemos a Irene mirando las tumbas de las monjas que perdieron su vida en ese sitio. Frenchy se monta en su carroza, pero vemos que una cruz se formaba en su nuca, dándonos a entender que algo de la esencia de Balak se adentró en su cuerpo. La película termina con una escena después de 20 años, en donde en medio de una conferencia en Massachusetts se descubre que el cuerpo de Boris sí fue poseído por Balak, pero también se menciona que quienes auxiliaron a Frenchy eran los cazademonios Ed y Lorraine Warren, que veremos en la segunda parte, y así damos inicio a la saga del Conjuro. Si eres un amante de las películas de terror, en serio te recomiendo darle una oportunidad a esta película. Bueno, ahora sí me despido, hasta el próximo video.